Que putas. ¿Por qué? Ya sabes cómo es esta gente, pero pues mira ya, aprovechemos mejor rápido el tiempo. Sí, sí, sí. Ruby, ¿cómo está, Ruby? Bienvenida, Ruby, que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy otra vez. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí todavía todavía sintiéndome mal por la tarugada que cometí el día de ayer. Este, ¡Qué escándalo, Fer! Pero no, no, bueno, no, ya pues, estamos ¿qué aquí. te puedo decir? Eso pasa cuando uno no duerme bien, me quedé acostado, le piqué, tengo una de esas cosas que levantan la computadora para que esté Ajá. el teclado así hacia arriba de la lápiz, no esté horizontal, sino que esté levantada. Me recargué, de alguna manera le debo haber picado más botones de los que hubiera querido y pues bueno, ya ves, ya conoces las consecuencias. Qué bárbaro. Bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Qué Bien, onda, gracias. Rubí? ¿Lista para comenzar? Vientos. Bueno, lo güero. Vamos, caballeros, bienvenidos a el episodio número 8 de La Mandarina. Espero que se encuentren muy bien. Mi querido Fer Valdés, estamos con invitada de lujo, que es la señorita Rubí Soriano. Rubí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, don Güero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias, Fer Valdés, por la invitación. Rubí, ¿cómo estás? Al contrario, Rubí, gracias a ti por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta segunda, híjole, ¿cómo se le puede decir? En esta secuela del episodio 8 que El remix. el remix del episodio 8, sí, hombre. Para los que no sepan, el día de ayer borré el archivo después de que lo habíamos grabado, entonces, pues bueno, ahí están las consecuencias. Por favor, cuando crezcan, no sean como yo, coman frutas y verduras. Este, Don Güero, ¿con qué comenzamos el día de hoy, Don Güero? Pues, ¿qué te parece si hablamos de la especialidad de Rubí Soriano? Rubí Soriano está teniendo espacios en Twitter acerca del Poder Judicial. Ujú. Recientemente ya está, aprovechando que estamos en el remix de todo esto, la noticia de la anulación, me parece que es así, Rubí, por parte de la Suprema Corte de Justicia con la decisión que está haciendo ¿cómo se llama el electoral del Poder Judicial, El el Tribunal Tribunal Electoral. Electoral del Poder Judicial. Ajá. Te escuchamos, Rubí. Eh, lo que sucede es que la Suprema Corte en la justicia, digo, perdón, en la sesión que tuvo hoy, rechaza las candidaturas sorteadas por el Senado. Em, Incluso ya se acaba de emitir un comunicado donde ellos están diciendo que están rechazando esta lista de candidaturas que envió el Senado. No alcanzaron los 8 votos que se esperaban en el Pleno y por lo tanto, bueno, pues obviamente las está de alguna manera invalidando la Corte. Habrá que esperar las consecuencias. Ustedes saben cómo está el ambiente judicial, particularmente en México. Así que seguramente habrá reacciones en las próximas horas. Yo sí lo tomo con cautela. Creo que por lo menos la Corte está haciendo su trabajo. Eso hay que decirlo. Pero de ahí a que realmente de facto esto vaya a proceder, bueno, yo sí tendría mis reservas, creo yo. Oye, Rubí, Quiero pero recordar una hemos cosa, visto. fíjate, Fer, fíjate. Estaba el comentario por parte del presidente del Senado, Noroña, que ellos lo iban a poner, pero es que creo que no se acordaron de un pequeño detalle que ellos aprobaron en sesión. O sea, cuando se aprueba todo este tipo de cosas, no hay prórroga. Si no pusiste, si ningún poder puso candidatos o algo, ya a posterior no se pueden agregar. ¿Sí se acuerdan de ese Mm, detalle? Sí, 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 La verdad que no. pero acuérdate que ellos pueden manipular todo. Ese es el gran detalle, ¿no? Pero Esa iba a ser mi pregunta, Rubí. Ok, la Suprema Corte puede anular esto, pero después, ¿qué va a ocurrir si el Senado dice, no, ¿saben qué? Pues tú no quieres mandar esas listas, Suprema Corte, las mando yo, Senado, y ahí van. ¿Y el Tribunal Electoral qué va a hacer? Pues va a hacer lo que siempre ha dicho el Senado, ¿no? Lo que ellos quieren. desafortunadamente sí, Fer. O sea, creo que este es un escenario de verdad que causa mucho enojo, mucha indignación, porque yo reitero, por lo menos la Corte está actuando conforme a derecho, está haciendo lo que tiene que hacer. Pero viene esta parte donde cuando les ponen un bloque enfrente a esta enorme mayoría, bueno, pues se le ocurre decir, nosotros vamos a hacer tal cosa y tenemos la mayoría.
por eso digo, hay que ser muy cautelosos con lo que viene. Es un hecho, de verdad es un hecho, que estamos frente a una gran simulación de todo un proceso de selección de candidatos. Ayer compartía yo que tuve un intercambio de ideas con Gil Swart y él muy contundentemente me dijo, esta petición que están haciendo los jueces para de alguna manera suspender por lo menos en junio la elección, posponerla, me parece que es algo que no va a proceder. Y me dice, lo que viene tendrá que ser meramente político, es decir, un cabildeo, una negociación, cosa que yo Pasando a lo la veo fuerza. muy complicado, muy, muy complicado por la confrontación que hay en este momento. Pero sí reitero, lo que causa enojo, Fer, Don Güero y la gente que está viendo la mandarina, es encontrarnos en una situación de impotencia, de mirar todo lo que están haciendo frente a nosotros y no poderlo invalidar. Creo que he ahí el Ese va meollo a del ser el asunto. detalle. Yo creo que más allá del detalle va a ser el atropello por parte de tanto de ejecutivo como legislativo. A ver, no acabamos de pasar el 5 de febrero y, o sea, tú habrás invitado a Lenia, a Loreta, a las juezas que son a tu Yasmín. modo. Pero es que la ausencia de cualquier representante del poder legislativo en el día de la Constitución es un mensaje clarísimo. O sea, Sí, claro. no queremos tratar con el Poder Judicial, nosotros queremos nuestra propia ley, sea a la fuerza o a la fuerza. No hay de otra manera, no hay diálogo, no hay acuerdos, no hay nada. Yo Ese va a creo, ser el gran detalle. yo creo, y si me lo permiten, que además de evidenciar toda esta falta de democracia, yo digo, al invisibilizar a uno de los pilares fundamentales como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos queda claro que estamos en un país donde se está ejerciendo una autocracia. Y creo que esto viene a colación porque el día de hoy resulta que la polémica nuevamente se desata en torno a la imagen que estamos dando a nivel internacional. Primero, por un lado, estas desavenencias con un gobierno como el de Estados Unidos, pero por otro lado, ya en algunos otros países, dígase, por ejemplo, el Reino Unido, los medios de comunicación han retomado lo que se viene manejando de este presunto contubernio entre el gobierno y algunos grupos delincuenciales. Hoy publica un medio importante británico una investigación donde empiezan a hacer un análisis de lo que se ha vivido en México en los últimos tiempos. Y a esta investigación que saca este medio británico, que de alguna manera es la continuidad de investigaciones como ProPublica o como The Washington Post, yo creo que hay que agregarle también la declaración del senador eh, John Kennedy, quien de alguna manera hace referencia directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y dice, en México, pues se gobernó con este eslogan de abrazos, no balazos. Me parece sumamente significativo que un personaje como este senador Kennedy salga justamente a hacer este señalamiento, porque nuevamente nos ponen en el reflector, y digo yo, lo decía yo hace unos días, no solamente estamos con un tema arancelario, con un tema de migración, estamos con un tema grave de señalamiento de contubernio entre un gobierno y organizaciones delincuenciales, Claro. lo cual nos va a colocar de verdad en focos rojos frente a calificadoras internacionales, donde aquí viene lo bueno. No vamos a ser aptos ni para un fondeo internacional, ni tampoco para ser receptores de inversiones. Y creo que eso nos da un panorama de lo que vamos a enfrentar en los próximos meses. ¿Tú crees que sean meses, Rubí, no años? O sea, ¿tú crees que sea así de impactante, así rápido? Sí, sí lo creo, Fer, porque creo que la dinámica que estamos viviendo hoy con el tema de la migración, con el tema de estos 28 días, bueno, ya mucho menos de plazo, nos van a tener justamente en la lupa a todo un país, no solamente a un gobierno, a todo el país, y los efectos no se van a sentir únicamente en la frontera, se van a sentir en la economía interna.
que es donde creo que a todos vamos en el bolsillo y quizá hoy le ponen el pie en el cuello a un gobierno, pero bueno, hay que pensar en quienes vivimos aquí en México, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo estaba considerando, yo de hecho no lo leí en diarios británicos. Salió en la Deutsche Welle, salió en Alemania. Alemania también está considerando mucho la cuestión aquí en México, entonces vamos a tomar como referencia que ya la Unión Europea, ya Canadá también aceptó a los narcos como grupo terrorista. Súmale la declaración del senador Kennedy, el secretario de Gobernación, Marco Rubio. Entonces estamos hablando de la esfera más alta de política internacional. El problema, no sé tú cómo lo veas, Fer, no tanto la cuestión de qué es lo que va a pasar, sino lo que está pasando. O sea, en este momento se están haciendo declaraciones en las que ya están confrontando directamente a Claudia. Ella insiste en que, bueno, es que ellos están hablando de García Luna, de la época de Calderón, de tal, tal, tal. Y el mundo, la Unión Europea, repito, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá están diciendo, no, estamos hablando del que está de presidente, del former president López Obrador, o sea, del Oh, pero sí expresidente. tocaron sí lograron tocar nexos de García Luna e incluso Basa, antes de pero García Luna. a lo que realmente voy es que sacudirse, no nos están mencionando a nosotros, no, sí los estamos mencionando a ustedes. O sea, independientemente, y esa sí te la doy, porque al fin y al cabo, el único funcionario de los últimos años que está en prisión en Estados Unidos, pero en prisión al fin y al cabo, por nexos con el crimen organizado, es García Luna. No podemos olvidar, don Güero, no podemos olvidar el hecho de que sí, García Luna está en prisión, Sí. definitivamente, y estoy completamente de acuerdo con ello. Hay testigos, se le declaró culpable, que pague lo que tenga que pagar. Pero no podemos olvidar que durante el juicio de García Luna también salieron a relucir un montón de nombres que después de que se mencionaron la primera vez, tú debes de conocer más de esto, Rubí. El juez que llevaba el caso dijo, que llevaba el juicio, perdón, dijo, hey, no estamos con ellos, estamos con Genaro García Luna. Y dijo, no se mencionan esos nombres. Entre esos nombres que se mencionaron, estaba Rocha Moya, estaba Andrés Manuel López Obrador, estaba el de Tamaulipas, Villarreal, Américo Américo Villarreal, Villarreal. Claudia Sheinbaum, Manuel Barlet, había un montonal de gente que está ahorita en la 4T, que anteriormente perteneció a otros partidos, pero ahorita están en la 4T y son los lidercillos de este movimiento que tenemos ahorita. Entonces, sí es cierto, cuando el gobierno de Estados Unidos dice, no, pues es que el gobierno mexicano está coludido con los criminales, sí salió Claudia Sheinbaum a decir, no, pues es que miren, se refieren a Felipe Calderón, otra vez Felipe Calderón, que ya tiene 12 años que no gobierna. Dice, se refieren a Felipe Calderón con Genaro García Luna, pero no a nosotros. Y al día siguiente sale un diario norteamericano, bueno, varios diarios norteamericanos diciendo, hey, aguas, sí se refieren a ustedes. Eso Salió salió, el bueno, nos comunicado salió de en la varios. Casa Ahora Blanca. estoy escuchando apenas que salió en la Unión Europea. Es el comunicado de la Casa Blanca. O sea, no fue un tuit. O sea, el tuit es un medio de comunicación nada más para dar a conocer una postura de la Casa Blanca. Y ahorita Sí, el fue un Senado. comunicado oficial, ¿De la Casa Blanca, así Rubí? es. Sí, así es, fue un comunicado oficial. Pero yo sí quiero remitir esto. Creo que estamos frente a una gran investigación, pero esta investigación, también hay que decirlo, pero por supuesto que no agrupa un sexenio o dos, No, ya agrupa vamos. mucho más, Sí. mucho más. O sea, vámonos hacia atrás y podemos encontrar desde tiempos de Vicente Fox, cuando empieza la alternancia en el poder en México y cuando le empiezan a seguir algunas líneas de investigación al famoso Lino Corrodi, por ejemplo, Sí. ¿no? Y luego vienen algunos otros personajes obscuros que digo, bueno, hoy el visible que está en prisión es Genaro García Luna, pero hay un prófugo que vive en Israel, muy cercano a Genaro García Luna, y que fue un personaje clave para todo lo que se gestó en el sexenio de Felipe Calderón, ¿Puedes ¿no? decir el nombre? No recuerdo el nombre, Fer, pero este personaje fue el segundo de Genaro García Luna y hoy no lo han podido
extraditar, pero está viviendo en Israel. Entonces, creo que esta parte o sea, tenemos que centrarnos en que esta correlación de gobiernos y las organizaciones delictivas no se hicieron públicas en otros sexenios, eso también hay que decirlo. Nos ha tocado en el anterior creo que se aguantaron bastante. Fueron muy burdas, quizá las escenas que vimos en algunos momentos del sexenio anterior, pero también hay estampas que nos cuentan, por ejemplo, una línea de camionetas negras cuando Felipe Calderón presuntamente se reunía con ciertos personajes, ¿no? O cuando Genaro García Luna hacía los encuentros con líderes de organizaciones criminales. Entonces creo que toda esta faramalla a veces de historias negras, sí nos tienen que llevar un poco a la reflexión. Vivimos en un país con una historia tremendamente desafortunada de contubernio, de poder y organizaciones delictivas. Y Más de lo tenemos 50 que años, tener si en me la mesa. preguntas a mí. Son más de 50 años. Sí, claro, pero hay que tomar en cuenta que los últimos sexenios obviamente han sido los que han entrado justamente a esta nueva etapa de las organizaciones delictivas, que no operaban igual hace 50 años, ¿no? Hoy operan con un comercio totalmente diferente, con un comercio transnacional, Sí, multinacional y mundial. sí, es otro modelo de negocios, o sea, ya no es una historia de los hermanos Almada o de este tipo de cine, Exacto. ya sabes, ¿no? O sea, estamos hablando que, a ver, si tanto nos quejábamos de los aranceles y todo eso, bueno, es que el arancel que están poniendo el mismo crimen organizado para los agricultores, o los que extorsionan en los pollos en Guerrero, o los que condicionan la venta de productos y servicios en Michoacán, y nos podemos ir toda la República. O sea, es que ya no es como la mafia italiana de los años 20, porque a la veces, hay veces que mucha gente lo pone en el caso hiperromántico, que hablamos de códigos y hablamos de cosas, o sea, muy a la Emilia Pérez, que es una idea medio sacada de no sé dónde, la película, pero si te das cuenta, la mafia mexicana en este momento no es una cuestión de orgullo, pero es la más poderosa del planeta. Ah, sí. Y me atrevería a decir que incluso más que la rusa. Y la rusa durante los años 90 eran, era de lo peor, de lo peor, de lo peor. Wow. O sea, Pues, hablamos de relación con la Unión Europea, hablamos relaciones con países que ni siquiera sabe su nombre. Lo que sucede es que ellos se han convertido justamente en esta gran potencia de comercio, porque en el mundo, pues obviamente han buscado aliados y han buscado socios, y hemos dicho, se han refinado. Si nosotros creemos que las organizaciones delictivas operan como lo que vemos en las redes sociales con estos videos, pues qué decirles, ¿no? Demasiado evidentes, sangrientos y todo lo que vemos circular. Bueno, esta es la parte dura o la parte cruda, pero ¿dónde están también las élites que forman parte de los liderazgos de las organizaciones delictivas? Pues están en el extranjero. Hijos, sobrinos, parientes de los capos están estudiando en universidades de Estados Unidos. Digo, ahí tenemos al hijo del Mayo Zambada, cuando lo detuvieron, ¿dónde lo detuvieron? Por ejemplo, con una formación, había pasado por alguna universidad norteamericana. Las mujeres de la delincuencia organizada ya no son este estereotipo de mujeres que a veces nosotros pensamos que son las mujeres con las marcas. No, ya se están metiendo en un negocio donde se requiere aprender. Y la verdad es que te vas dando cuenta que ya no es solamente mencionar chapitos, cártel de 4 letras, cártel de una letra, no, ya hay un refinamiento y una sofisticación frente a lo que hoy se vive a nivel mundial. Pero por supuesto que habrá operadores de todos ellos en los puntos claves a nivel mundial, porque ahí es donde tienen la comercialización y la transacción. Y creo que no nos vamos a quedar solamente en eso como país, es decir, un país que hoy está carcomido como un queso gruyere por organizaciones delictivas. Creo que hace falta que a la par de reconocer todo esto que hay en México,
Yo creo que ya superamos el fenómeno de la colombianización. Hoy se requiere conjuntar en un mismo territorio, por un lado, el reconocimiento de la operatividad y la inclusión de los grupos delincuenciales en los gobiernos, en los negocios, en la sociedad, y por otro lado, de manera paralela, hacer un esquema de pacificación. Claro. Y la pacificación, nos guste o no, incluye negociación. ¿Tú cómo le harías, Ruby, para pacificar el país con todo lo que viene? Híjole, Fer. Y mira, yo creo que no creo en las mesas, no creo en las comisiones. Eso ya creo que nos ha dado bastante muestra de que no funcionan y a veces nada más se quedan en la foto y en lo mediático. Aquí hay que entrarle a una negociación política de tejido fino, donde la presidenta se olvide de interlocutores y sea ella misma la que afronte negociaciones de tejido fino. Cuando hablo de esto, me refiero, a veces hay que sentarte con gente clave, con gente que pueda ser mediadora con grupos y donde se manden mensajes, porque eso fue lo que se hizo en el sexenio anterior, ¿eh? Se hizo un tejido fino y una negociación que implicó una protección. Bueno, ahora viene la otra parte. La otra parte es, señores, estamos de verdad frente a un tema donde el negocio de ellos está en riesgo, el país está en riesgo y el mandato también está en riesgo. ¿Pero qué hace falta? Hace falta darle certidumbre a todo un país, a toda una sociedad, que nos tienen arrinconados ¿Y totalmente. tú crees, Ruby? Digo, para mí, desde mi percepción, es bastante obvio que este gobierno, no el gobierno, los gobernantes tienen algunos acuerdos con los cárteles de las drogas. Ahí me queda bastante en claro, ¿no? No necesito que salga un papel, un correo electrónico de Rocha Moya mandándole una carta, un correo electrónico al Mayo Zambada diciéndole, dame dinero para que yo pueda ganar mis campañas. No lo requiero. Pero, con todo esto que tenemos ahorita encima, ¿tú crees que es justo que se califique como terroristas a todas estas organizaciones? ¿Tú crees que estas organizaciones realmente merezcan eso? Mira, a mí se me quedó muy grabada la opinión del periodista Ricardo Ravelo, que hoy en día es de los que tienen el mayor conocimiento del manejo de organizaciones criminales. Y cuando conversé con él, me dijo, no, yo considero que no se les debe dar ese tratamiento. El terrorismo nos lleva justamente a atentados ya directos y masivos con una sociedad civil. Hemos visto, sí, hoy lo que estamos viendo, me dice Ravelo cuando yo le pregunto esto, me dice, seguimos viendo una lucha enquistada con las cúpulas. Son los chapos contra los mayos. Pero esta lucha enquistada, bueno, ha pasado a traer a gente que no tiene que pagar absolutamente nada. Pero no hemos visto todavía este tema masificado, es decir, irnos contra la sociedad civil, atentados en bancos, en edificios públicos, coches bomba afuera de centros comerciales. Hemos visto puntaditas de lo que puede ser, pero decía Ricardo, siguen en la opinión, y yo coincido con él, en grupos de la delincuencia organizada, que ya tampoco son cárteles. Hoy creo que lo que tenemos en México son organizaciones delictivas muy bien definidas y sofisticadas que ya dejaron atrás a los llamados cárteles que surgieron en la década de los 80, creo. Ok. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de eso? Porque pues hemos visto que ya tenemos, que hay vuelos de la Fuerza Aérea Norteamericana que están entrando a México, se han estado haciendo reconocimientos, aviones espía en el Golfo de Cortés, tenemos un portaaviones enfrente de Ensenada junto con otros dos, con otros dos destructores a un lado. ¿Tú cómo ves toda esta situación, don Güero? Sí son terroristas, ¿eh? ¿Tú dices que sí? Sí. Si una organización deja cadáveres en una plaza pública donde pase la gente
¿qué crees que va a suceder cuando lleguen estos mismos criminales a tu negocio a pedirte derecho de piso? O sea, ¿qué sentirías tú? No, pues pánico, güey. Y el pánico es terror, ¿no? Pues sí. Son terroristas. Ok, ya. Si yo en Chilpancingo dejo eh, la cabeza del alcalde que ganó legítimamente en su camioneta y después llegan a decirte por qué tienes que votar, ¿tú qué sentirías? Lo mismo. Es Sentiría como si me terrorismo. humedece el pantalón, güey, después de haberme orinado, güey, Es literalmente. terrorismo. Mira, Yo sí eh, creo, don Juan, yo que puede ser. entiendo la parte de Rubí. Yo entiendo esta parte, porque estamos acostumbrados a los actos terroristas de los etarras, del mismo ISIS, porque era el dominio de un grupo armado dentro de una región. ¿Qué es lo que pasa hoy con México? Michoacán, Zacatecas, tenemos más de 32 estados en esta república y estamos hablando que por lo menos 30 tienen presencia y a lo mejor 28 tienen control por parte de los crímenes organizados. Y yo solamente ahí pondré algo en la mesa. Creo que hasta ahora lo que hemos visto también ha sido un enfrentamiento descarnado entre pares, delincuentes con delincuentes. Y creo que también eso no lo podemos perder de vista. Muchísimo de todo lo que hemos visto ha sido una sangrienta batalla entre ellos mismos. Y ha sido sangrienta, Bastante, bastante. muchísima, bastante. Y incluso les voy a contar algo, el tema de la cabeza en Guerrero, ¿no? Hay cosas que no han salido y que creo que son delicadas comentar y me las reservaría un poco, pero hay muchísimo de trasfondo. No solamente es irnos con la cabeza, por ejemplo, ¿no? Hay antecedentes. ¿Por qué? Porque a veces se negocia con los dirigentes de estas organizaciones delictivas y entras a un juego donde justamente hay que ver, te cobran el derecho de piso, pero a veces no lo pagas o a veces no cumples con lo que acuerdas con las organizaciones delictivas y entonces viene este tipo de venganza, cobro de piso, cobro de facturas. Y ahí tenemos hoy en la mira a muchísimos personajes que gobernaron dentro de Morena y que están en el ojo del huracán investigados o sometidos a este escrutinio social porque dejaron verdaderos tiraderos en sus entidades, ¿no? Dígase Morelos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Tabasco. Entonces yo, Tabasco Tabasco, también. ¿no? Nada más como para complementar el tema. Entonces yo creo que sí, si nos centramos en este tema de la delincuencia y las organizaciones criminales, estamos viviendo en un país carcomido como un queso, lo veo así, por todos lados, porque ya no son cárteles, reitero, hoy son organizaciones delictivas que han mutado para muchísimas organizaciones más pequeñas. Hay una gran, pero gran cantidad de organizaciones que se autonombran brazo de aquel, brazo de aquí, y están operando en regiones muy pequeñas del país, pero ya con un peso diciendo, es que a mí me ampara el cártel de acá. Y en eso se ha convertido de alguna manera este gran negocio en México. Híjole, y cada vez más protegidos por el gobierno nacional. ¿Qué podemos esperar nosotros los ciudadanos que cada vez estamos más solos? Ruby, don Güero, pues ya tenemos media hora platicando de estos temas. Yo creo que es hora de que pasemos a contestar preguntas y respuestas que salen de mi vaso de Star Wars, de lo que toda la gente nos ha estado comentando. Yo nada más quisiera antes de pasar a esa parte de este programa, quisiera enviar un saludo a Indalecio y a Patti, que son dos amigos que me encontré hace un momento que andaba en la calle, que me dicen que estaban viendo el programa de La Mandarina. Jamás me hubiera imaginado que personas de aquí de mi ciudad me dijeran y me dijeron el nombre del programa por el nombre. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Indalecio. Patti, te mando un saludo. Por cierto, don Güero, dice Patti que se te nota que estás bien, güey. O sea, en el buen sentido de la palabra. Así me dijo, así te paso el mensaje, ¿eh? Gracias. Ruby, Siempre causando las mejores impresiones desde
desde la primera vista. Siempre siendo amigos, dijo. Siempre haciendo amigos. Oye, Ruby, tú tenías algo que decirnos, Ruby, porque tienes tu canal, tienes tus medios, Los Alquimistas del Poder, y nos querías platicar algo de eso. ¿Cómo ves? Y Fer, invitarlos a que visiten la web de los Alquimistas del Poder en www.alquimistasdelpoder.com, que nos sigan a través de Spotify con todos los podcast space que estamos haciendo a través de X, los lunes, los martes, los viernes. Quiero adelantarles que para el próximo lunes vamos a tener un gran invitado con este programa del Búnker. Nos va a estar acompañando mi queridísimo paisano y buen amigo Javier Lozano Alarcón. Vamos a estar platicando con él de todo el Poder Judicial junto con la gente de FUFRET. Y el martes tengo a otro gran amigo, pero vamos a estar con el tema económico. Al empresario Simón Levy va a estar conmigo, entrándole ahí a la polémica de toda la economía en México. Así que invitarlos a que nos sigan, nos escuchen, nos lean, nos vean y si pueden, nos inviten un cafecito. Eso sí. Oye, Ruby, aprovechando y abusando de tu paciencia para conmigo, el día de ayer tocamos un tema que yo sé que tú estás muy metida, que es el tema de los indígenas en México. Desgraciadamente, todo lo que dijiste, que sonó tan padre y que me había gustado tanto, lo borré junto con el resto del archivo que les decía que había borrado. Pero ¿nos puedes platicar un poquito de qué es lo que has visto que este gobierno ha estado haciendo para atender las necesidades indígenas en México? Porque, pues, vaya, ni siquiera los derechos territoriales se les están cumpliendo, menos los derechos de cualquier especie, ¿no? A los indígenas no se les ha cuidado, o tú cómo lo ves, tú que estás más involucrada en este tema. Mira, Fer, paradójicamente se anunció que el 2025 es el año de la mujer indígena. No, claro que no se ha hecho nada. Los indígenas en México siguen invisibilizados, se utilizan en tiempos electorales, se utilizan cuando hay que vestir un acto gubernamental o un acto de otro tipo, cultural, por ejemplo, pero no se les ha dado el trato digno, de respeto y sobre todo de atención para las necesidades que hoy tienen comunidades indígenas en el sureste, en el norte, en el occidente, en la zona mixteca. Yo creo que de verdad seguimos enfrentando situaciones muy dolosas como que los niños pues no tengan la posibilidad de tener en la alimentación la carne, la leche, un pan. Hay niños que a veces comen solamente tortillas y frijolitos y arroz. Y eso no te lo cuenta nadie, Fer. Cuando tú lo vives de cerca con la gente que podemos ver o podemos ayudar, te da mucho coraje porque dices, lo siguen utilizando únicamente para vestir campañas políticas o acarrearlos. Creo que esta parte sí hay que seguirla visibilizando. Yo soy firme creyente que si el gobierno no ayuda y uno puede ayudar, pues jálate, ¿no? Ayuda con algo. Y eso es lo que creo que nos puede dar el mayor logro personal, que puedas ayudar a gente a que tenga autonomía, no solamente en la economía, sino que también aprendan a exigir sus derechos, creo yo. Pues tú misma tienes un refugio, ¿no, Ruby? Tienes un refugio, algo de eso me platicabas. Estamos trabajando con mujeres que están superando situaciones de violencia, Fer. Ellas fabrican pulseras con talavera y con piedras curativas. Las vendemos a todo el país. Quienes quieran nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, como Rubí Maktub, que es la marca. Y de verdad que ha sido una gran sorpresa porque nos hemos encontrado gente que nos está comprando, que nos está ayudando. Y por cierto, por ahí hay un personaje que no quiero decir porque me pidió que no dijera su nombre, pero un personaje de la farándula mexicana que me escribió y me dijo, yo voy a anunciar lo que ustedes están haciendo. Y se lo agradezco mucho porque esa es difusión para mis mujeres, ¿no? Ah, qué bueno, Ruby, me da mucho gusto eso, qué bueno. Pues algún día, en alguna otra ocasión, si te dejas volver a invitar a este programa, a ver si no se me ocurre borrarlo de nuevo, nos platicarás qué es lo que hacen y algunas experiencias que hayas tenido, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, no, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y un gustazo que hagan este tipo de programas, mi querido Fer, Don Güero, de verdad, un gusto oírlos, porque
Ustedes saben y saben opinar muy bien. Muchas gracias, Rubí. De repente. Me vas a empezar a caer bien si sigues hablando bien de mí, Rubí, ¿eh? Oye, a ver, don Güero, la primera pregunta, ya digo, nos quedan menos de 5 minutos, pero la primera pregunta es, ¿existen pruebas o indicios de corrupción entre funcionarios del gobierno mexicano y los cárteles de la droga? Sí. ¿Cuáles pruebas crees que serían esas, güey? ¿Te parece corto todo lo que está saliendo con Rochamoya? La cuestión de cómo llegó Américo Villarreal al poder. Investigaciones hay. Ahora, hay que recordar que ese edificio ese piso de anticorrupción que está en la Fiscalía General de la República, Ajá. es muy bonita bodega, ¿eh? La verdad es que es muy bonita bodega. O sea, mira, ¿quieren una verdadera prueba? A ver. ¿Por qué crees que no los toca? ¿Por qué crees que se rehúsan tanto a defender a los narcotraficantes, el gobierno mexicano? Yo también O pienso. sea, si fueran criminales y de veras, creo que estarían persiguiéndolos más que a periodistas o oposición o otro tipo de cosas. Yo creo que todos los políticos, desde siempre que haya una persona que esté dispuesta a generar una lana, a producir dinero, a trabajar y a través de eso producir ganancias, tener un patrimonio, siempre va a haber un político que esté dispuesto a quitárselo. Y yo creo que si los cárteles de la droga generan tanto dinero como sabemos que lo generan, pues los políticos tienen que estar detrás. Y como dice Rubí, o sea, no es de ahorita. Es de hace 50, 60, 70 años, o sea, ¿desde hace cuánto tiempo se comenzó a manejar eso? Y antes no era nada más eso, era la trata de blancas, en alguna época, ahorita lo se escucha muy feo, pero pues en alguna época también el tráfico de niños, o sea, todo eso se utilizaba, estoy hablando de hace 100 años, pero pues ya era lo normal en aquella época. Nos quedan 2 minutos 50 segundos, don Güero. Ahí te va otra pregunta. ¿Cómo influyeron los aranceles de Trump en las relaciones comerciales dentro del marco del Tratado de Libre Comercio y cómo ha cambiado la política mexicana por su relación con el crimen organizado? Puta madre. No se aplicaron los aranceles. No, los aranceles, pues bueno, no se aplicaron, Te pero voy a decir una cosa, hazme esa pregunta dentro de 30 días. 30 Muy días. bueno. Te voy a decir por qué no se aplicaron esos aranceles. O ¿Tú crees que se sea, apliquen se en echó 30 para días? atrás Trump. Yo Esa es creo la que verdad, o sea, en no 30 días se podemos hablar de aplican. una cosa que no pasó. Eh, Oye, Rubí, ¿tú crees que esos aranceles se vayan a terminar aplicando los que quería Donald Trump? No, no, yo sí creo que no, porque van a ir a una nueva negociación, pero va a salir un nuevo negrito en el arroz. Eso sí también lo puedo garantizar. Estamos frente al humor de una persona que tiene tintes de problemas en personalidad, y eso también es evidente. Entonces, de acuerdo al humor que amanezca una persona que no tiene control en emociones ni control en ira, es como iremos ahora sí que sorteando la relación bilateral. Creo que viene, ojalá, y sí lo digo abiertamente, ojalá que en el camino a Trump se le atraviese poner atención en lo que está ocurriendo en la impartición de justicia en México y diga, esa es otra parte, ese es otro punto, porque no van a llegar inversiones si estos quieren meter jueces que estén coludidos con la delincuencia organizada. Creo que ayudaría un poco, pero no creo que se apliquen los aranceles. Bueno, pues, don Güero, Ruby, muchísimas gracias, don Güero. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Pues oye, Ruby, muchísimas gracias nuevamente, gracias por estar en este programa, en este tu programa de la mandarina. Mi nombre es Fernando Valdés, mi confitrión Don Güero. Hoy les trajimos este programa lleno de sabor, donde exploramos temas frescos y jugosos. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado con un buen sabor de boca y por favor no dejen de vernos el próximo viernes también. Don Güero, ¿te quieres despedir? Recuerden, por favor, unirse al canal, suscribirse, darle like a este video y si les gusta, compártanlo con sus amigos. Y recuerden Ruby, que los miembros de este canal tienen acceso anticipado a todo lo que hacemos. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Ruby, Gracias, Fer, gracias, Don Güero, gracias a todos los que sigan a la mandarina, sigan también a los alquimistas del poder. Gracias. nos vemos.